Patrick Susskind del perfume, página 72 de 99-37. En abril maceraron retama y azahar, en mayo un mar de rosas cuya fragancia sumergió a la ciudad durante todo un mes en una niebla invisible, dulce como la crema. Grenoble trabajaba sin parar, humilde, con una docilidad propia de un esclavo. Desempeñaba todas las tareas pesadas que le encomendaba Drouot. Sin embargo, mientras parecía aptico removiendo, emplastando, lavando tinas, limpiando el taller o acarreando leños, ninguna de las cosas esenciales del negocio escapaba a su atención. Nada sobre la metamorfosis de los perfumes, con más precisión de la que Drouot habría sido capaz. Es decir, con su nariz, seguía y vigilaba la transformación de los aromas a partir de los pétalos de las flores, pasando por el baño de grasa y alcohol, hasta terminar en pequeños y valiosos frascos. Olía, mucho antes de que Drouot lo advirtiera, cuando la grasa se calentaba demasiado. Olía cuando los capullos ya estaban marchitos, cuando la sopa estaba saturada de fragancia. Olía lo que pasaba en el interior de los matraces y el momento preciso en que debía ponerse fin al proceso de destilación, y de vez en cuando expresaba su parecer. Por cierto, sin comprometerse y sin abandonar su actitud de servil. Tenía la impresión, decía, de que la grasa empezaba a estar demasiado caliente. Le parecía que había llegado el momento de colar. Creía que ya se había evaporado el alcohol del alambique. Y Drouot, que desde luego no poseía una inteligencia superior, pero tampoco era tonto del todo, comprendió con el tiempo que sus decisiones eran más acertadas cuando hacía o mandaba hacer justo lo que Grenoble creía o le parecía. Y como Grenoble no se expresaba nunca con arrogancia o aires de sábelo todo, y porque jamás y sobre todo nunca en presencia de Madame Arnulfi ponía en duda, ni siquiera irónicamente, la autoridad de Drouot y su posición preponderante como primer oficial, Drouot no veía razón alguna para no seguir sus consejos e incluso para no dejar en sus manos abiertamente cada vez más decisiones. Muy pronto Grenoble ya no se limitaba a remover, sino que cebaba el horno, calentaba y colaba, mientras Drouot iba en un salto al Quatre Dauphins a beber un vaso de vino o subía a cumplir con Madame. Sabía que podía confiar en Grenoble y aunque tenía que trabajar el doble, disfrutaba estando solo, perfeccionando el nuevo arte y haciendo de vez en cuando pequeños experimentos. Y comprobó con inmensa alegría que la pomada preparada por él era incomparablemente mejor y su Essence Absolue varios grados más pura que la obtenida con Drouot. A finales de junio empezó el tiempo de los jazmines. En agosto, el de los nardos. El perfume de ambas flores era tan exquisito y a la vez tan fértil, que no solo tenían que cogerse los capullos antes de la salida del sol, sino que requerían una elaboración muy especial y delicada. El calor mermaba su fragancia. El baño repentino en la grasa caliente de la maceración la habría destruido por completo. Estos capullos, los más nobles de todos, no se dejaban arrancar el alma con facilidad. Era preciso sacarse a fuerza de halagos. Se esparcían, en una sala especial para el perfumado, sobre placas untadas de grasa fría o se tapaban con paños empapados de aceite, donde se dejaban morir mientras dormían. Al cabo de 3 o 4 días ya estaban marchitos del todo, después de traspasar su perfume a la grasa y el aceite. Entonces se quitaban con cuidado y se esparcían flores frescas,
Este proceso se repetía 10 e incluso 20 veces y cuando la pomada había absorbido toda la fragancia y los paños podían escurrirse para obtener el aceite perfumado. Ya había llegado el mes de septiembre. El resultado era todavía más exiguo que el de la maceración. En cambio, la calidad de la pasta de jazmín o del huile antiqué de tuberose, obtenidos mediante el enfleurage en frío, superaba la de cualquier otro producto del arte perfumístico en delicadeza y fidelidad al original, sobre todo en el caso del jazmín. Parecía que el perfume dulce y erótico de las flores hubiera quedado grabado en las placas de grasa, como en un espejo, y ahora lo irradiaran con toda exactitud, con granos salis, por así decirlo, porque la nariz de Grenoble distinguía sin vacilación la diferencia entre el aroma de los capullos y su perfume concentrado. Como un velo sutil flotaba en este último el olor propio de la grasa, por más limpia y pura que fuese sobre la fragancia del original. Lo suavizaba, debilitaba su intensidad, tal vez hacía incluso soportable su belleza para las personas corrientes. En cualquier caso, el enfleurage en frío era el medio más refinado y efectivo de capturar fragancias delicadas. No existía otro mejor, y si el método aún no bastaba para satisfacer totalmente a la nariz de Grenoble, este sabía que era 1000 veces suficiente para engañar a un mundo de narices embotadas. Al poco tiempo aventajó a su maestro Drouot tanto en la maceración como en el arte del perfumado en frío, y se lo demostró a su manera discreta, velada y sumisa. Drouot le confió de buena gana las tareas de ir al matadero a comprar las grasas más apropiadas, limpiarlas, derretirlas, filtrarlas y determinar la proporción en que debían ser mezcladas. Un trabajo sumamente difícil y muy temido por Drouot, ya que una grasa impura. Patrick Susskind del perfume, página 73 de 99, rancia o con demasiado olor a cerdo, carnero o vaca podía estropear la pomada más valiosa. Le dejaba determinar la distancia entre las placas en la sala del perfumado, el momento exacto para el cambio de flores, el grado de saturación de la pomada, y pronto le confió todas las decisiones precarias que él, Drouot, como en otro tiempo Baldini, solo podía adoptar de acuerdo con ciertas reglas establecidas y que Grenoble tomaba guiado por la infalibilidad de su olfato. Aunque Drouot no sospechara siquiera este hecho, tiene buena mano, decía, sabe atinar en las cosas. Y muchas veces pensaba, lo cierto es que posee mucho más talento que yo. Es un perfumista 100 veces mejor. Y al mismo tiempo lo consideraba un perfecto idiota, porque a su juicio Grenoble ya no sacaba ningún provecho de sus facultades, mientras el Drouot, con sus habilidades más modestas, no tardaría en ser maestro artesano. Y Grenoble lo confirmaba en esta opinión, procurando parecer torpe, no demostrando la menor ambición y portándose como si no supiera nada de su propia genialidad, y se limitara a seguir las instrucciones del mucho más experimentado Drouot, sin el cual él no era nadie. De este modo se llevaban muy bien. Así llegó el otoño y el invierno. En el taller reinaba más tranquilidad. Los perfumes de las flores estaban presos en el sótano, dentro de ollas y tarros. Y si Madame no deseaba lavar una u otra pomada o destilar un saco de especias secas, no había mucho que hacer. Aún quedaban aceitunas, un par de cestos todas las semanas. Extraían el aceite virgen y daban el resto a la almazara. Y vino, una parte del cual Grenoble destilaba y rectificaba para convertirlo en alcohol.
Drouot se dejaba ver cada vez menos, cumplía con su obligación en el lecho de Madame y cuando aparecía, apestando a sudor y a semen, era solo para desaparecer en el Quatre Dauphins. También Madame bajaba muy raramente, ocupada como estaba en sus asuntos financieros y en la renovación de su vestuario para cuando concluyera el año de luto. Grenouille solía pasar días enteros sin ver a nadie excepto a la sirvienta, que le daba una sopa al mediodía y pan y aceitunas al atardecer. Apenas salía, participaba en la vida corporativa, es decir, asistía a las reuniones y los desfiles regulares de los oficiales artesanos tan a menudo como era necesario para que ni su ausencia ni su presencia llamaran la atención. Carecía de amigos o conocidos, pero hacía todo lo posible para no pasar por arrogante o insociable, dejando que los demás oficiales encontraran su compañía insulsa y aburrida. Era un maestro en el arte de inspirar tedio y simular torpeza, nunca con tanta exageración como para incitar a burlas o convertirse en blanco de las bromas pesadas de sus colegas del gremio. Lo dejaban en paz y esto era lo que él quería. 38 pasaba todo el tiempo en el taller, se justificó ante Drouot afirmando que deseaba inventar una receta de agua de Colonia, pero en realidad experimentaba con aromas muy diferentes. Su perfume, el que había elaborado en Montpellier, se terminaba poco a poco, pese a que lo usaba con gran parquedad, así que creó uno nuevo. Esta vez no se contentó, sin embargo, con imitar de modo aproximado y con materiales reunidos a toda prisa el olor básico del ser humano, sino que se empeñó en preparar un perfume personal o, mejor dicho, gran número de perfumes personales. Primero elaboró un olor discreto, un aroma gris para uso cotidiano en cuya composición figuraba, por supuesto, el olor a queso rancio, pero que solo llegaba al mundo exterior como a través de una gruesa capa de ropas de hilo y lana, alternada sobre la piel reseca de un viejo. Oliendo así, podía mezclarse tranquilamente con los demás seres. El aroma era lo bastante fuerte para basar olfativamente en la existencia de una persona y a la vez tan discreto, que no podía molestar a nadie. Con él, Grenouille no era en realidad perceptible por el olfato y, no obstante, su presencia estaba siempre justificada del modo más modesto, un estado híbrido que le convenía mucho, tanto en casa Arnulfi como en sus ocasionales paseos por la ciudad. En algunas ocasiones, sin embargo, este modesto perfume tenía sus inconvenientes. Cuando debía comprar algo por encargo de Drouot o quería proveerse de un poco de algalia o unos granos de almizcle, podía ocurrir que en su perfecta discreción pasara completamente inadvertido y no lo atendieran o bien que lo viesen pero no le sirvieran lo solicitado o se olvidaran de él mientras lo atendían. Para tales eventualidades, se mezcló un perfume algo más fuerte, con un ligero olor a sudor y algunos engulos y cantos olfativos, que le daba una presencia más agresiva y hacía creer a todos que tenía prisa y le apremiaban negocios urgentes. También logró con éxito atraer el grado de atención deseado con una imitación del aura seminalis de Drouot, que consiguió perfumando un lienzo empapado en grasa con una pasta de huevos frescos de pata y harina de trigo fermentada. Otro perfume de su arsenal era un aroma que incitaba a la compasión y que daba buenos resultados con las mujeres de edad mediana y avanzada. Olía a leche aguada y madera limpia y blanda. Con él, Grenouille
Patrick Susskind del perfume, página 74 de 99, parecía, aunque fuera sin afeitar, llevar abrigo y mirase con expresión ceñuda a un niño pobre y pálido, embutido en una chaqueta raída, que necesitaba ayuda. Las mujeres del mercado le alargaban al verlo nueces y peras relucientes, porque se les antojaba hambriento e indefenso. Y la mujer del carnicero, una pécora severa y cruel, le permitía elegir y llevarse gratis apestosos restos de huesos y carne porque su aroma de inocencia conmovía su corazón maternal. Con estos restos conseguía Grenoble, diluyéndolos directamente en alcohol, los componentes principales de un olor que se aplicaba cuando necesitaba estar solo y ser evitado por todos. Este olor creaba en su entorno una atmósfera ligeramente repugnante, un aliento pútrido como el que exhalan al despertar las bocas viejas y mal cuidadas. Era tan efectivo que incluso el poco exigente Drouot tenía que dar media vuelta y buscar el aire libre sin saber con claridad la causa de su asco. Y unas gotas del repelente en el umbral de la cabaña bastaban para ahuyentar a cualquier intruso, hombre o animal, al amparo de estos diferentes olores, que alternaba como las ropas según las diferentes circunstancias externas y todos los cuales le servían para no ser molestado en el mundo de los hombres y pasar desapercibido en su personalidad real. Se entregaba Grenoble a su verdadera pasión, la casa sutil de perfumes. Y como tenía ante sí un gran objetivo y más de un año de tiempo, no solo procedía con ardiente celo, sino también de un modo planeado y sistemático a afilar sus armas, limar sus técnicas y perfeccionar lentamente sus métodos. Empezó donde se había detenido, en casa de Baldini, capturando los aromas de cosas inanimadas, piedras, metal, vidrio, madera, sal, agua, aire, lo que antes fracasara tan lastimosamente con ayuda del tosco procedimiento de la destilación. Salió bien ahora gracias a la poderosa fuerza absorbente de las grasas. Grenoble envolvió durante un par de días en grasa de vaca un pomo de puerta de latón cuyo fresco aroma un poco mohoso le gustaba. Y, oh, sorpresa, cuando hubo raspado el cebo y lo olfateó, olía de madera muy vaga, pero inconfundible, a aquel pomo determinado. Este olor persistió incluso después de un lavado en alcohol, suave en extremo, remoto, eclipsado por el vapor del alcohol e imperceptible para todo el mundo menos para la fina nariz de Grenoble, pero presente en la grasa, lo cual significaba que era asequible, por lo menos en principio. Si dispusiera de 10.000 pomos para conservarlos envueltos en grasa durante 1000 días, podría obtener una gota minúscula de Essence Absolue de pomo latón, tan fuerte que todos tendrían bajo la nariz la ilusión irrefutable del original. Consiguió lo mismo con el poroso aroma de cal de una piedra que encontró en el bosque de olivos delante de su cabaña. La maceró y obtuvo una pequeña bola de pomada pétrea cuyo olor infinitesimal le deleitó enormemente. Lo combinó con otros olores, extraídos de todos los objetos que rodeaban su cabaña, y produjo poco a poco un modelo olfativo en miniatura de aquel olivar que se hallaba detrás del convento de franciscanos y que, encerrado en un frasco diminuto, podía llevar consigo y evocar olfativamente cuando se le antojara. Eran virtuosismos del arte de la perfumería, pequeños y maravillosos divertimentos que nadie más que él podía apreciar o tan siquiera percibir. Sin embargo,
Estaba encantado con estas frívolas percepciones y no hubo en toda su vida, ni antes ni después, momentos de dicha tan inocente como en aquel período en que creó con mimo juguetón naturalezas muertas, paisajes perfumados e imágenes de diversos objetos, porque no tardó en pasar a los objetos vivos. Empezó cazando moscas, larvas, ratas y gatos pequeños a los que ahogó en grasa caliente. Por la noche entraba a hurtadillas en los establos para envolver durante un par de horas vacas, cabras y cochinillos en paños impregnados de grasa o cubrirlos con vendajes empapados de aceite. O bien se introducía en algún aprisco para esquilar con disimulo un cordero, cuya dorífera lana lavaba después en alcohol. Al principio, los resultados no fueron muy satisfactorios porque, a diferencia de los objetos inanimados como el pomo y la piedra, los animales no se dejaban arrebatar su aroma de buen grado. Los cerdos se quitaban los vendajes frotándose contra las estacas de la posilga. Las ovejas balaban cuando se aproximaba a ellas de noche con el cuchillo. Las vacas agitaban las ubres hasta que desprendían de ellas los paños engrasados. Algunos escarabajos que capturó segregaron líquidos nauseabundos cuando intentó tratarlos y las ratas se meaban de miedo en las pomadas sumamente sensibles. Los animales que quiso macerar no cedían su olor como las flores, sin queja o solo con un suspiro inaudible, sino que se defendían de la muerte con desesperación. No se dejaban ahogar y pateaban, luchaban y sudaban con tal profusión, que la grasa caliente se estropeaba por exceso de acidez. Así no se podía trabajar bien. Naturalmente, los objetos debían ser reducidos a la inmovilidad y, además, tan de repente que no tuvieran tiempo de sentir miedo de resistirse. Era preciso matarlos. Primero lo probó con un cachorro de perro al que indujo a separarse de su madre ofreciéndole un pedazo de carne delante del matadero e incitándolo así a seguirle hasta el taller, donde, mientras el animal mordía con excitación la carne que él sostenía con la mano izquierda, le asestó en el cogote un golpe fuerte y seco con un leño. La muerte fue tan súbita que el cachorro aún conservaba la expresión de felicidad en el hocico y los ojos cuando Grenoble lo colocó en la sala del perfumado sobre una parrilla entre las placas engrasadas, donde Patrick Susskind del perfume, página 75 de 99, soltó todo su olor perruno sin que lo enturbiase el sudor del miedo. Huelga decir que la vigilancia era esencial. Los cadáveres, como las flores arrancadas, se descomponían con rapidez. Grenoble hizo, pues, guardia junto a su víctima durante unas 12 horas, hasta que notó los primeros efluvios del olor a cadáver. Agradable, ciertamente, pero adulterador, emanado por el cuerpo del cachorro. Interrumpió el Enfleurich en el acto. Se deshizo del cadáver y puso la poca grasa conseguida y sutilmente perfumada dentro de una olla, donde la lavó con cuidado. Destiló el alcohol hasta que solo quedó la cantidad para llenar un dedal y vertió este resto en una probeta minúscula. El perfume olía con claridad al aroma a cebo, húmedo y un poco fuerte del pelaje perruno. De hecho, sorprendía por su intensidad, y cuando Grenoble lo dejó olfatear a la vieja perra del matadero, el animal estalló en un aullido de alegría y después gimoteó y no quería apartar el hocico de la probeta. Pero Grenoble la tapó bien. Se la guardó y la llevó mucho tiempo encima como recuerdo de aquel día de triunfo en que había logrado por primera vez arrebatar el alma perfumada a un ser viviente. Después,
Con mucha lentitud y la más extrema precaución, se fue acercando a las personas. Inició la caza desde una distancia prudencial con una red de malla gruesa, ya que su objetivo no era conseguir un gran botín, sino probar el principio de su método de caza, camuflado con su ligera fragancia de la discreción. Se mezcló al atardecer con los clientes de la taberna Quatre Dauphins y distribuyó por los rincones más ocultos y pegó bajo los bancos y mesas minúsculos trozos de tela impregnados de sebo y aceite. Unos días después fue a recogerlos e hizo la prueba. Y realmente, además de oler a todos los vaos de cocina imaginables, a humo de tabaco y a vino, olían también un poco a ser humano. Pero el olor era muy vago y confuso. Se parecía más a un caldo mixto que a un aroma personal. Captó una aura masiva similar, aunque más limpia y con un olor a sudor menos desagradable, en la catedral, donde colgó sus pingos bajo los bancos el 24 de diciembre y los recogió el 26. Después de exponerlos a los olores de los asistentes a 7 misas. Un terrible conglomerado de sudor de culo, sangre de menstruación, corvas húmedas y manos convulsas, mezclados con el aliento expedido por 1000 cantantes de coro y declamadores de avemarías y el vapor sofocante del incienso y de la mirra. Había impregnado los trozos de tela, terrible en su concentración nebulosa, imprecisa y nauseabunda y, no obstante, inequívocamente humano. Grenouille capturó el primer aroma individual en el hospicio de la Charité, donde logró robar, antes de que la quemaran, una escebana de la cama de un oficial de tesoro recién muerto de tisis, que lo había cubierto durante 2 meses. La tela estaba tan empapada de la grasa del enfermo que había absorbido sus vapores como una pasta de enfleurich y pudo ser sometida directamente al lavado. El resultado fue fantasmal, bajo la nariz de Grenouille, y procedente de la solución de alcohol. El tesorero resucitó olfatoriamente de entre los muertos, y quedó suspendido en la habitación, desfigurado por el singular método de reproducción y los innumerables miasmas de su enfermedad, pero aún así reconocible como imagen olfativa individual. Un hombre bajo de 30 años, rubio, de nariz gruesa, miembros cortos, pies planos y pelidos, sexo hinchado, temperamento bilioso y aliento desabrido. Un hombre poco atractivo por su olor. Aquel tesorero, indigno, como el cachorro, de ser conservado por más tiempo. No obstante, Grenouille lo dejó flotar toda la noche como un espíritu perfumado en el interior de su cabaña y lo olfateó una y otra vez, feliz y hondamente satisfecho del poder que había conquistado sobre el aura de otra persona. Al día siguiente lo tiró. Realizó una prueba más durante aquellos días de invierno. Pagó $1 a una mendiga muda que recorría la ciudad para que llevara todo un día sobre la piel un harapo preparado con diversas mezclas de grasa y aceite. El resultado reveló que lo más apropiado para la captura del olor humano era una combinación de grasa de riñones de cordero y sebo de cerdo y vaca, purificados varias veces, en una proporción de 2:5:3, junto con pequeñas cantidades de aceite virgen. Con esto, Grenouille se dio por satisfecho. Renunció a apoderarse por completo de una persona viva y tratarla perfumísticamente. Tal proceder comportaría siempre grandes riesgos y no aportaría ningún conocimiento nuevo. Sabía que ahora ya dominaba la técnica de arrebatar la fragancia a un ser humano y no era necesario demostrárselo de nuevo a sí mismo.
La fragancia humana en sí y de por sí le era indiferente. Se trataba de una fragancia que podía imitar bastante bien con sucedáneos. Lo que codiciaba era la fragancia de ciertas personas, aquellas, extremadamente raras, que inspiran amor. Tales eran sus víctimas. 39 En enero se casó la viuda Arnulfi con su primer oficial, Dominique Drouot, a quien de este modo promocionó a Maître Gantier Parfumeur. Se celebró un gran banquete para los maestros del gremio y otro más. Patrick Susskind del perfume, página 76 de 99. Modesto para los oficiales. Madame compró un colchón nuevo para su cama, que ahora compartía oficialmente con Drouot, y sacó del armario su vestuario multicolor. Todo lo demás siguió como antes. Conservó el viejo y buen nombre de Arnulfi. Conservó la fortuna indivisa, la dirección económica del negocio y las llaves del sótano. Drouot cumplía a diario sus obligaciones sexuales y después se refrescaba con vino. Y Grenouille, aunque ahora era el primer y único oficial, continuó desempeñando el grueso del trabajo por el mismo salario exiguo, parca alimentación y pobre alojamiento. El año comenzó con el torrente amarillo de las casias, con jacintos, violetas y los narcóticos narcisos. Un domingo de marzo quizá había transcurrido un año desde su llegada a Grasse. Grenouille salió para ver cómo seguían las cosas en el jardín de DTRS de la muralla, en el otro extremo de la ciudad. Esta vez ya iba preparado para la fragancia. Sabía con bastante exactitud lo que le esperaba. Y a pesar de ello, cuando la olfateó, ya desde la Porte Neuve, a medio camino de aquel lugar de la muralla, los latidos de su corazón se aceleraron y notó que la sangre le bullía de felicidad en las venas. Ella continuaba allí. La planta de belleza incomparable había sobrevivido indemne al invierno. Estaba llena de savia, crecía, se expandía, lucía las más espléndidas inflorescencias. Tal como esperaba, la fragancia se había intensificado sin perder nada de su delicadeza. El perfume que hacía solo un año se derramaba en sutiles gotas y salpicaduras era ahora un fragante río ligeramente pastoso que refulgía con 1000 colores y aún así los unía sin desperdiciarlos. Y este río, como comprobó lleno de dicha Grenouille, se alimentaba de un manantial cada vez más rico. Un año más, solo un año, solo 12 meses, y este manantial se desbordaría y él podría venir a captarlo y apresar la salvaje acometida de su perfume. Corrió a lo largo de la muralla hasta el lugar conocido tras el que se encontraba el jardín. Aunque al parecer la muchacha no estaba en el jardín, sino en la casa, en un aposento y de ETRS de las ventanas cerradas. Su fragancia salía ondeando como una brisa suave y constante. Grenouille permaneció inmóvil, no se sentía embriagado o aturdido como la primera vez que había olfateado, sino lleno de la dicha del amante que escucha u observa desde lejos a su amada y sabe que la llevará consigo al hogar dentro de un año. Verdaderamente, Grenouille, la garrapata solitaria, el monstruo, el inhumano Grenouille, que nunca había sentido amor y nunca podría inspirarlo. Aquel día de marzo, ante la muralla de Grasse, amó y fue invadido por la bienaventuranza de su amor. Bien es verdad que no amaba a una persona, ni siquiera a la muchacha de la casa de detrás de la muralla. Amaba la fragancia, solo a ella y nada más y únicamente como su futura y propia fragancia. Vendría a apoderarse de ella dentro de un año. Lo juraba por su vida. Y después de esta extraña y solemne promesa,
o juramento de amor. Después de este voto de fidelidad pronunciado ante sí mismo y ante su futura fragancia, abandonó el lugar con ánimo alegre y volvió a la ciudad por la Porte du Cours. Cuando yacía en su cabaña por la noche, evocó de nuevo el recuerdo de la fragancia, no pudo resistirse a la tentación y se sumergió en ella para acariciarla y dejarse acariciar por ella de un modo tan íntimo, tan soñador, como si ya la poseyera realmente, y amó a su fragancia, su propia fragancia, y asimismo en ella durante una hora exquisita y embriagadora. Quería llevar consigo al sueño este sentimiento de amor hacia sí mismo. Pero precisamente en el instante en que cerró los ojos y solo habría necesitado un segundo para conciliar el sueño, la fragancia lo abandonó de repente y en su lugar flotó en la habitación el frío y penetrante olor del redil de cabras. Grenouille se asustó. ¿Y si esta fragancia que voy a poseer, se dijo, desaparece? No es como en el recuerdo, donde todos los perfumes son imperecederos. El perfume real se desvanece en el mundo. Es volátil, y cuando se gaste, desaparecerá el manantial de donde lo he capturado y yo estaré desnudo como antes y tendré que conformarme con mis sucedáneos. No, será peor que antes, porque ahora entre tanto habré conocido y poseído mi propia magnífica fragancia y jamás podré olvidarla, ya que jamás olvido un aroma, y durante toda la vida me consumirá su recuerdo como me consume ahora. En este mismo momento, la idea de que llegaré a poseerlo. ¿Para qué lo necesito? Entonces, este pensamiento fue en extremo desagradable para Grenouille. Le aterraba que la fragancia que aún no poseía, dejara de ser suya irremisiblemente cuando la poseyera. ¿Cuánto tiempo podría conservarla? Unos días, unas semanas, tal vez un mes, si se perfumaba con suma parquedad, y después se vio a sí mismo agitando el frasco para aprovechar las últimas gotas. Enjuaguélo con alcohol a fin de no desperdiciar el menor resto y olió cómo se evaporaba para siempre y sin remedio su adorado perfume. Sería como una muerte lenta, una especie de asfixia interna, una dolorosa y gradual evaporación de sí mismo en el repugnante mundo. Se estremeció, le asaltó el deseo de renunciar a sus planes, de perderse en la noche y alejarse de allí. Cruzaría las montañas nevadas, sin descanso, recorrería 100 millas hasta Auvernia y allí volvería a rastras a Patrick Susskind del perfume, página 77 de 99, su vieja caverna, y dormiría hasta que le sorprendiera la muerte. Pero no lo hizo. Permaneció sentado y no cedió al deseo. Pese a que era muy fuerte, no cedió a él porque siempre había sentido el deseo de alejarse de todo y esconderse en una caverna. Y ya lo conocía. En cambio, no conocía la posesión de una fragancia humana. Una fragancia tan maravillosa como la de la muchacha que vivía detrás de la muralla. Y aunque sabía que debería pagar un precio terriblemente caro por la posesión de aquella fragancia y su pérdida inevitable, tanto la posesión como la pérdida se le antojaron más apetecibles que la lapidaria renuncia a ambas, porque durante toda su vida no había hecho más que renunciar, pero nunca había poseído y perdido. Poco a poco se esfumaron las dudas y con ellas los estremecimientos. Sintió como la sangre caliente volvía a darle vida y como se apoderaba de ella voluntad de llevar a cabo lo que se había propuesto, incluso con más fuerza que antes, porque ahora la voluntad ya no tenía su origen en un simple anhelo, sino que había surgido de una decisión meditada.
La garrapata Grenouille, colocada ante la disyuntiva de resecarse o dejarse caer, optó por esto último, sabiendo muy bien que esta caída sería la definitiva. Se acostó de nuevo en el catre, sintiéndose muy a gusto sobre la paja y bajo la manta y considerándose un héroe. Sin embargo, Grenouille no habría sido Grenouille si un sentimiento fatalista y heroico le hubiera satisfecho. Durante mucho tiempo, poseía para ello una personalidad demasiado tenaz, un temperamento demasiado retorcido y un espíritu demasiado refinado. De acuerdo, había decidido poseer la fragancia de la muchacha de detrás de la muralla. Y si al cabo de pocas semanas la perdía y la pérdida le causaba la muerte, no le importaría, sería mejor. Sin embargo, no morir y aún así continuar en posesión del perfume, o al menos aplazar todo lo posible su pérdida. Había que hacerlo durar más. Había que eliminar su volatilidad sin arrebatarle sus cualidades. Un problema de perfumería. Existen fragancias que se conservan durante décadas. Un armario frotado con almizcle. Un trozo de cuero empapado de esencia de canela. Un bulbo de M-Bar. Un cofre de madera de cedro poseen una vida olfativa casi eterna. En cambio otros el aceite de lima, la bergamota, los extractos de narciso y nardo y muchos perfumes florales se evaporan al cabo de pocas horas al ser expuestos al aire. El perfumista lucha contra esta circunstancia fatal ligando las fragancias demasiado volátiles a otras más perennes, como si las maniatara para frenar sus ansias de libertad. Un arte que consiste en dejar las ataduras lo más sueltas posible a fin de dar al aroma prisionero una semblanza de libertad y en anudarlas con fuerza para que no pueda huir. Grenouille había realizado a la perfección esta muestra de habilidad con la esencia de nardo, cuya efímera fragancia retuvo con minúsculas cantidades de algalia, vainilla, eleudano y ciprés, prestándole así un auténtico valor. ¿Por qué no hacer algo parecido con la fragancia de la muchacha? ¿Por qué usar y derrochar en estado puro el aroma más valioso y frágil de todos? ¡Qué torpeza! ¡Qué grave falta de refinamiento! ¿Acaso se dejaban los diamantes en bruto? ¿Se llevaba el oro en pedruscos alrededor del cuello? Era él, Grenouille, un primitivo ladrón de perfumes como Drouot y demás maceradores, destiladores y exprimidores de pétalos. ¿Acaso no era el mayor perfumista del mundo? Se asestó un manotazo en la cabeza, horrorizado porque no se le había ocurrido antes. Aquella singular fragancia no podía usarse en bruto. Debía tratarla como la piedra preciosa de más valor. Debía forjar una diadema fragante en cuya parte más elevada refulgiera su aroma, mezclado con otros pero dominéndolos a todos. Elaboraría un perfume según todas las reglas del arte y la fragancia de la muchacha de detrás de la muralla sería la nota central, como auxiliares, como nota básica, mediana y alta. Como aroma de punta y como fijador no eran apropiados ni el almizcle ni la algalia, ni el neroli ni la esencia de rosas. Esto por descontado. Para un perfume como aquel, para un perfume humano, se requerían otros ingredientes. 40 en mayo del mismo año se encontró en un campo de rosas, a medio camino entre Grasse y el pueblo de Opio, situado al este de dicha ciudad, el cuerpo desnudo de una muchacha de 15 años. Había sido golpeada en la nuca con un garrote. El campesino que lo descubrió quedó tan trastornado por el macabro hallazgo que casi atrajo hacia su persona las sospechas de la policía, declarando al teniente con voz trémula que nunca había visto
Nathan Velo, cuando lo que quiso decir era que nunca había visto nada tan espantoso. En realidad, la joven era de una belleza exquisita. Pertenecía a aquel tipo de mujeres pelecidas que parecen hechas de miel oscura, tersas, dulces y melosas, que con un gesto apacible, un movimiento de la cabellera, un solo y lento destello de la mirada dominan el espacio y permanecen tranquilas como en el centro de un ciclón, al parecer ignorantes de la propia fuerza de atracción que arrastra hacia ellas de modo irresistible los anhelos y las almas tanto de hombres como de mujeres. Y era joven, muy joven. Aún no había perdido en la madurez incipiente el encanto de su tipo. Sus miembros mórbidos eran todavía tersos y firmes, los pechos como recién. Patrick Susskind del perfume, página 78 de 99 moldeados. Y el rostro ancho, enmarcado por cabellos negros y fuertes. Aún poseía los contornos más delicados y los lugares más secretos. La cabellera faltaba sin embargo. El asesino la había cortado y robado. Así como la ropa, se sospechó de los gitanos. A los gitanos se les podía atribuir todo. Era bien sabido que tejían alfombras con retales viejos. Rellenaban almohadas con cabello humano y hacían muñecas con piel y dientes de los condenados a la horca. En el caso de crímenes tan perversos, solo podía sospecharse de los gitanos. Pero por aquel entonces no había ninguno en muchas millas a la redonda. No habían sido vistos en la región desde el mes de diciembre. A falta de gitanos, se sospechó de los jornaleros italianos, pero tampoco había ninguno por los alrededores. Era demasiado pronto para ellos, pues no iban por allí hasta junio, al tiempo de la cosecha del jazmín. Así que tampoco podían haber sido los italianos. A continuación, las sospechas recayeron en los fabricantes de pelucas, a quienes acusaba la melena cortada de la víctima. En vano. Después se pensó en los judíos. Después en los monjes del convento de benedictinos, supuestamente lascivos aunque todos pasaban de los 70. Después en los cistercienses, en los masones, en los alienados de la Charité, en los carboneros, en los mendigos y, por último, en los nobles disolutos, en particular el marqués de Cabris, que se había casado 3 veces y organizaba, según se decía, misas orgiásticas en sus bodegas, en cuyo transcurso bebía sangre de doncella para aumentar su potencia sexual. Sin embargo, no pudo probarse nada concreto. Nadie había sido testigo del asesinato ni pudieron encontrarse ropas o cabellos de la víctima. Al cabo de unas semanas, el teniente de policía dio por terminadas las investigaciones. A mediados de junio llegaron los italianos, muchos con sus familias, para ganarse la vida como recolectores. Los campesinos los contrataron, pero, recordando el asesinato, prohibieron a sus mujeres e hijas que tuvieran tratos con ellos. Toda precaución era poca, porque a pesar de que los jornaleros no eran culpables del crimen, en principio podían haberlo sido. De ahí que no estuviera de más precaverse de ellos. Poco después del comienzo de la cosecha del jazmín se produjeron otros 2 asesinatos. Las víctimas fueron, otra vez, muchachas extraordinariamente hermosas. Ambas pertenecían al mismo tipo de mujeres morenas y pelecidas. Las 2 fueron halladas también desnudas y con la cabellera cortada, y tendidas en los campos de flores con una herida contusa en la base del cráneo. Tampoco esta vez había rastro del asesino. La noticia se propagó como un reguero de pólvora y se temieron más agresiones contra los
inmigrantes cuando se supo que ambas víctimas eran italianas, hijas de un jornalero genovés. Ahora el temor hizo mella en la región. La gente ya no sabía hacia quién dirigir su cólera impotente. Es cierto que algunos todavía sospechaban de los locos o del misterioso marqués, pero nadie lo consideraba probable, ya que los primeros estaban bajo constante vigilancia y el último se había marchado hacía tiempo a París. En consecuencia, todos hicieron causa común. Los campesinos abrieron sus graneros a los inmigrantes, que hasta entonces habían dormido a la intemperie. Los habitantes de la ciudad organizaron un servicio de patrullas nocturnas en cada barrio. El teniente de policía reforzó la guardia de las puertas. Sin embargo, ninguna de estas disposiciones sirvió de nada. Pocos días después del doble asesinato se encontró el cadáver de otra muchacha, en iguales condiciones que los anteriores. Esta vez se trataba de una lavandera sarda del Palacio Episcopal, que fue asesinada cerca de la gran alberca de la Fontaine de la Fou, ante las mismas puertas de la ciudad. Y aunque los cónsules, apremiados por la excitada población, tomaron medidas más severas, controles más estrictos en las puertas, reforzamiento de las guardias nocturnas, prohibición de salida de todas las personas del sexo femenino a la caída de la noche. Aquel verano no pasó otra semana sin que fuera encontrado el cadáver de una doncella. Y siempre se trataba de muchachas que acababan de convertirse en mujeres y siempre eran las más hermosas y, en su mayoría, de aquel tipo moreno y seductor. Aunque pronto el asesino dejó de despreciar a la clase de muchachas dominante en la región. Dulces, de tez blanca y un poco más redondeadas. Incluso las castañas y rubias oscuras, siempre y cuando no fueran muy delgadas, figuraron al final entre sus víctimas. Las buscaba por todas partes. No ya solo en los alrededores de Grasse, sino en el centro de la ciudad e incluso hasta en las casas. La hija de un carpintero fue hallada muerta de un golpe en su dormitorio del quinto piso y nadie de la casa había oído el menor ruido y ninguno de los perros, que husmeaban y ladraban a todos los extraños, había reaccionado. El asesino parecía inasequible e incorpóreo como un espíritu. La población se indignó e insultó a las autoridades. El más pequeño rumor daba origen a desmanes. Un vendedor ambulante que ofrecía filtros amorosos y pócimas de curandero estuvo a punto de ser linchado porque alguien dijo que sus remedios contenían cabellos de doncella pulverizados. Se intentó provocar un incendio en la mansión de Cabris y en el hospicio de la Charité. El pañero Alexandre Misnard mató de un tiro. Patrick Susskind del perfume, página 79 de 99, a su propio criado cuando éste volvía de noche a casa porque lo tomó por el famoso asesino de doncellas. Quienes podían permitírselo enviaban a sus hijas adolescentes a casa de familiares o a internados de Niza, Aix o Marsella. El teniente de policía fue relevado de su cargo a instancias del Consejo. Su sucesor encomendó el examen del estado virginal de los cadáveres sin cabellera al Colegio de Médicos. Todas las muchachas estaban intactas. Extrañamente, este hecho incrementó el horror en vez de disminuirlo, porque en su fuero interno todos estaban seguros de que las muchachas habían sido violadas. En este caso se habría conocido por lo menos el móvil del asesino, mientras que ahora se sabía lo mismo que antes. No se tenía la menor pista, y quien creía en Dios se refugiaba en la oración, para que al menos la propia casa se salvara del demoníaco visitante. El Consejo
un gremio de los 30 ciudadanos nobles más ricos y prestigiosos de Graz. Caballeros ilustrados y anticlericales en su mayoría, que habrían preferido ver en el obispo solo a un buen hombre y los conventos y abadías convertido en almacenes o efebricas. Estos arrogantes y poderosos caballeros del consejo se vieron obligados en su impotencia a redactar una sumisa petición a Monseñor el obispo para que se dignara maldecir y excomulgar al monstruoso asesino de doncellas, a quien el poder civil no conseguía atrapar, como hiciera su preclaro antecesor en el año 1708 con las terribles langostas que entonces amenazaban al país. Y de hecho, a finales de septiembre, el asesino de doncellas de Graz, que hasta la fecha había cegado la vida de nada menos que 24 de las más hermosas doncellas de todas las capas sociales, fue maldecido, excomulgado y proscrito con toda solemnidad en todos los atrios de las iglesias por escrito y oralmente desde todos los púlpitos de la ciudad, entre ellos el de Notre Dame du Puy, por boca del obispo en persona. El éxito fue contundente. Los asesinatos cesaron de la noche a la mañana. Octubre y noviembre transcurrieron sin cadáveres. A principios de diciembre llegaron noticias de Grenoble según las cuales había aparecido allí un asesino de doncellas que estrangulaba a sus víctimas y les arrancaba la ropa a tiras y los cabellos a mechones. Y aunque un crimen tan tosco no coincidía en absoluto con los asesinatos ejecutados tan limpiamente en Graz, todo el mundo se convenció de que se trataba del mismo criminal. Los habitantes de Graz se persignaron 3 veces con gran alivio porque la bestia ya no se encontraba entre ellos, sino que atacaba en Grenoble, a 7 días de viaje. Organizaron una procesión de antorchas en honor del obispo y celebraron el 24 de diciembre un oficio en acción de gracias. El 1 de enero de 1766 se suavizaron las medidas de seguridad, levantándose el toque de queda para las mujeres. La normalidad volvió con increíble rapidez a la vida pública y privada. El miedo parecía haberse evaporado. Nadie hablaba ya del terror que había dominado a la ciudad y sus alrededores hacía solo unos meses. Ni siquiera en el seno de las familias afectadas se mencionaba el tema. Parecía que la maldición episcopal no solo hubiera proscrito al asesino, sino también su recuerdo. Y esto complacía a la población. Solo los que tenían una hija que acababa de alcanzar la pubertad la perdían de vista de mala gana y se inquietaban cuando oscurecía y eran felices al día siguiente, cuando la encontraban sana y alegre, sin querer confesarse abiertamente el motivo. 41 había, no obstante, un hombre en Graz que no se fiaba de la paz. Se llamaba Antoni Reichis. Desempeñaba el cargo de segundo cónsul y vivía en una casa señorial al principio de la Rue Droite. Reichis era viudo y tenía una hija llamada Laure, aunque aún no había cumplido los 40 años y poseía una gran vitalidad. No pensaba contraer segundas nupcias hasta pasado cierto tiempo. Antes quería casar a su hija. Y no con el primer buen partido que se presentara, sino con un hombre de elevada condición. En Vence residía un tal barón de Bouillon, que tenía un hijo y un feudo, buena reputación y una precaria situación financiera, con quien Reichis ya había convenido el futuro matrimonio de sus subestagos. Una vez casada Laure, él haría gestiones encaminadas a emparentar con las prestigiosas casas Rie, Maubert o Fontmichael.
no porque fuera vanidoso y estuviera decidido a conquistar a cualquier precio una esposa noble, sino porque quería fundar una dinastía y preparar para sus descendientes una encumbrada posición social y también influencia política. Para este fin necesitaba por lo menos 2 hijos varones, uno de los cuales tomaría las riendas de su negocio mientras el otro estudiaría leyes. Llegaría al Parlamento de Aix y obtendría su propio título nobiliario. Sin embargo, un hombre de su condición solo podía abrigar tales esperanzas con probabilidades de éxito, estrechando lazos entre su persona y su familia y la nobleza provinciana. Patrick Susskind del Perfume, página 80 de 99. Lo que justificaba estos planes tan ambiciosos era su legendaria riqueza. Anthony Riches era con gran diferencia el ciudadano más acaudalado de toda la comarca. Poseía latifundios no solo en la demarcación de Grasse, donde cultivaba naranjas, aceitunas, trigo y cáñamo, sino también en Vence y los alrededores de Antibes, donde había arrendado tierras. Poseía casa en Aix, casas en el campo, intereses en barcos que navegaban hasta la India, una oficina permanente en Génova y las mayores existencias de Francia en sustancias aromáticas, especias, esencias y cuero. Lo más valioso, sin embargo, de todo cuanto poseía Riches era su hija única, que acababa de cumplir 16 años y tenía cabellos de un color rojizo oscuro y ojos verdes. Su rostro era tan encantador que las visitas de cualquier edad y sexo se quedaban inmóviles y no podían apartar de ella la mirada, acariciando su cara con los ojos como si lamieran un helado con la lengua y adoptando mientras lo hacían la típica expresión de admiración embobada. Incluso Riches, cuando contemplaba a su hija, se daba cuenta de pronto de que durante un tiempo indeterminado, un cuarto de hora o tal vez media hora, se había olvidado del mundo y de sus negocios, lo cual no le pasaba ni mientras dormía, absorto por completo en la contemplación de la espléndida muchacha, y después no sabía decir qué había hecho, y últimamente lo notaba con inquietud, cuando la acompañaba a la cama por la noche o muchas veces por la mañana, cuando iba a despertarla y ella aún estaba dormida, como colocada allí por las manos de Dios, y a través del velo de su camisón se adivinaban las formas de caderas y pechos y del hueco del hombro, codo y axila mórbida, donde apoyaba el rostro. Emanando un aliento cálido y tranquilo, sentía un malestar en el estómago y un nudo en la garganta. Y tragaba saliva y, Dios era testigo, maldecía el hecho de ser el padre de esta mujer y no un extraño. Un hombre cualquiera ante el cual ella estuviera acostada como ahora y quien sin escrúpulos pudiera yacer a su lado, encima de ella y dentro de ella con toda la avidez de su deseo. El sudor le empapaba y los miembros le temblaban mientras ahogaba en su interior tan terrible concupiscencia y se inclinaba sobre ella para despertarla con un casto beso paterno. El año anterior, en la época de los asesinatos, aún no había sentido nunca tan fatales tentaciones. El hechizo que su hija ejercía entonces sobre él era, o al menos eso le parecía, un mero encanto infantil, y por ello nunca temió en serio que Laure pudiera ser víctima de aquel asesino que, como era sabido, no atacaba a niñas ni a mujeres, sino exclusivamente a doncellas púberes. Sin embargo, reforzó la vigilancia de su casa, hizo colocar nuevas rejas en las ventanas del piso superior y ordenó a la camarera que compartiera el dormitorio con Laure, pero se resistía a mandarla lejos.
como hacían los hombres de su clase con sus hijas e incluso con toda su familia. Encontraba tal proceder despreciable e indigno de un miembro del Consejo y del segundo cónsul, quien en su opinión debía dar a sus conciudadanos ejemplo de serenidad, valor y tenacidad. Además, era un hombre a quien no gustaba que nadie influyera en sus decisiones, ni una multitud dominada por el pánico, ni, menos aún, un criminal anónimo y repugnante. Y por esto fue uno de los pocos habitantes de la ciudad que, durante aquel horrible período, fue inmune contra el miedo y conservó la sangre fría. Ahora, extrañamente, esto cambió. Mientras en las calles la gente celebraba, como si ya hubieran ahorcado al asesino, el fin de sus crímenes y olvidaba aquellos terribles días, el miedo se introdujo en el corazón de Anthony Riches como un espantoso veneno. Durante mucho tiempo no quiso confesarse a sí mismo que era el miedo lo que le incitaba a postergar viajes muy urgentes, a abandonar la casa de mala gana y a acortar visitas y reuniones a fin de regresar a casa lo antes posible. Se justificó ante sí mismo achacándolo a una indisposición pasajera y al exceso de trabajo, aunque admitiendo al mismo tiempo que estaba un poco preocupado, como lo está cualquier padre que tiene una hija en edad de casarse. Una preocupación totalmente normal. ¿Acaso no había cundido ya en el exterior la fama de su belleza? ¿Acaso no se estiraban ya los cuellos cuando la llevaba los domingos a la iglesia? ¿No le hacían ya insinuaciones ciertos caballeros del consejo, en nombre propio o en el de sus hijos? 42. Pero un día de marzo, Riches vio desde el salón que Laure salía al jardín con un vestido azul sobre el que se derramaba la cabellera rojiza, encendida por el sol. Nunca la había visto tan hermosa. Desapareció de TRSD un seto y quizá tardó en reaparecer 2 latidos más de los que él esperaba. Y tuvo un susto de muerte porque durante aquellos 2 latidos pensó que la había perdido para siempre. Aquella misma noche le despertó una pesadilla espantosa de cuyo contenido no podía acordarse, pero que había tenido que ver con Laure, y se precipitó hacia su dormitorio, convencido de que estaba muerta, de que había sido asesinada, violada y su cabellera cortada mientras dormía, y la encontró sana y salva. Patrick Susskind del perfume, página 81 de 99. Volvió a su aposento bañado en sudor y temblando de excitación. No de excitación, sino de miedo. Por fin se confesó a sí mismo que había sentido miedo y al aceptar este hecho, se tranquilizó y sus ideas se aclararon. Si debía ser sincero, nunca había creído en la efectividad del anatema episcopal, ni tampoco que el asesino se encontraba ahora en Grenoble. Ni siquiera creía que hubiese salido de la ciudad. No, seguía viviendo aquí, entre los habitantes de Grasse, y volvería a atacar tarde o temprano. Riches había visto en agosto y septiembre algunas de las muchachas asesinadas. La visión le horrorizó y tenía que admitirlo fascinó al mismo tiempo, porque todas eran, cada una a su manera especial, de una belleza extraordinaria. Nunca habría creído que en Grasse hubiera tantas bellezas desconocidas. El asesino le abrió los ojos. Se trataba, sin duda, de un hombre con un gusto exquisito. Y tenía un sistema. No solo todos los asesinatos habían sido perpetrados metódicamente, sino que la elección de las víctimas revelaba una intención planeada casi con economía. Era cierto que Riches no sabía qué codiciaba realmente de sus víctimas el asesino, ya que lo mejor de ellas, la belleza y el encanto de la juventud,
no podía habérselo arrebatado. O sí, en cualquier caso, tenía la impresión de que el asesino no era, por absurdo que pudiera parecer, un espíritu destructivo, sino un coleccionista minucioso. Sí, por ejemplo, pensó Riches, se imaginaba uno a las víctimas no como individuos, sino como parte de un principio más elevado, y fundía idealmente sus cualidades respectivas en un conjunto único. La imagen dada por semejante mosaico tenía que ser la imagen misma de la belleza, y el hechizo desprendido por ella ya no sería de índole humana, sino divina. Como vemos, Riches era un hombre de mente liberal que no se detenía ante conclusiones blasfemas, y aunque no pensaba en categorías olfatorias, lo hacía en categorías ópticas, por lo que se aproximó mucho a la verdad. Suponiendo, siguió pensando Riches, que el asesino fuera un coleccionista de belleza y trabajara en el retrato de la perfección, aunque solo fuera en la fantasía de su cerebro enfermo, y suponiendo además que fuese un hombre del gusto más refinado y el método más perfecto, como parecía ser el caso, era inevitable deducir que no renunciaría a la pieza más valiosa que podía encontrarse en la tierra: la belleza de Laure. Todos los asesinatos anteriores no tenían ningún valor sin el de ella. Laure era la última piedra de su edificio. Mientras sacaba estas espantosas conclusiones, Riches estaba sentado en la cama, en camisón, extrañado de la propia serenidad. Ya no se estremecía ni temblaba. El miedo indefinido que le invadiera durante semanas se había evaporado, cediendo el paso a la conciencia de un peligro concreto. Todos los esfuerzos y afanes del asesino iban dirigidos a Laure desde el principio. Esto era evidente. Todos los demás asesinatos eran accesorios del último y definitivo. El asesinato de Laure. Era cierto que aún no estaba claro el móvil material de los crímenes, ni si tenían alguno, pero Riches había intuido lo esencial: el método sistémico y el móvil ideal del asesino. Y cuanto más reflexionaba sobre ello, más acertados le parecían ambos y mayor era su respeto por el criminal. Un respeto, claro, que rebotaba en un espejo y se reflejaba en él mismo, ya que al fin y al cabo era él, Riches, quien con su astuta mente analítica había desenmascarado al enemigo. Si él, Riches, fuera un asesino y estuviera poseído de las mismas ideas morbosas de aquel asesino en particular, no habría podido proceder de manera distinta y, como él, habría resuelto coronar a toda costa su obra de demente con el asesinato de Laure. La única, la maravillosa, esta última idea se le antojó muy buena. El hecho de que estuviera en situación de ponerse mentalmente en el lugar del futuro asesino de su hija le daba una gran superioridad sobre él, porque una cosa era cierta: por inteligente que fuera, el asesino no estaba en situación de ponerse en el lugar de Riches, aunque solo fuese porque no podía imaginar que Riches se había puesto ya en su lugar, es decir, en el del asesino. En el fondo, ocurría lo mismo que en el mundo de los negocios, salvando las distancias. Claro, uno tenía siempre cierta superioridad sobre un competidor cuyas intenciones hubiera adivinado. En lo sucesivo, ya no se dejaría engañar, no cuando uno se llamaba Anthony Riches. Conocía todos los trucos y poseía un espíritu luchador. Al fin y al cabo, el negocio de perfumería más importante de Francia, su riqueza y el cargo de segundo cónsul no le habían bajado del cielo, sino que los había ganado luchando, porfiando, intuyendo a tiempo los peligros,
adivinando los planes de los competidores y adelantándose a ellos. Y lograría también alcanzar sus metas futuras, el poder y la nobleza de sus descendientes, y desbaratar asimismo los planes de aquel asesino, su rival por la posesión de Laure, aunque solo fuese porque Laure era igualmente la última piedra del edificio de sus propios planes. La amaba, ciertamente, pero también la necesitaba, y lo que necesitaba para la realización de sus más altas ambiciones no se lo dejaría arrebatar por nadie, lo defendería con uñas y dientes. Ahora se sentía mejor, desde que había conseguido trasladar sus reflexiones nocturnas sobre la lucha con el demonio al terreno de una transacción comercial. Le animaba un valor renovado, incluso un poco temerario. Se había esfumado el resto de temor, desvanecido el desaliento y la sombría preocupación que le habían atormentado como a un viejo senil y tembloroso, evaporado la niebla de tristes presagios en la que se había